Desde luego, para mí, para el instituto, esto es parte de la Universidad de Gama Santiago de Chile. No somos nuevos aquí, estamos hace 50 años en esta misma ubicación. Esto fue primitivamente, digamos, el INPATER, el Instituto del Patrimonio Territorial, que se creó el año 82 y que se ocupaba de geopolítica. Y de ahí, con la democracia, se volvió a rediseñar y surgió el Instituto de Estudios Avanzados, que es nuestra casa, que es un instituto que conjuga la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad, que juega con las humanidades, con las ciencias sociales, los estudios internacionales, la historia, la sociología, las religiones, que aquí han tenido un cultivo que bastante amplio, gracias a los doctores Pediakova y Parker. Hemos tenido una gran tradición de colegas rusos, argentinos, italianos, pero sin olvidar lo que somos, chilenos. Por eso para mí es un tremendo y grato placer recibir a Joaquín digamos, Trujillo, que ciertamente es más joven que yo, y también al comentarista y al conversador de esta tarde, el doctor Rodrigo del Río, doctor en literatura y lenguas romances de la Universidad de Harvard, doctorado ahí. Digamos, esto es ante todo una conversación para enterarnos de qué va de este libro y de esta obra y de quién lo escribió, de cuáles son, digamos, las pulsiones, de qué idea, de qué tránsito estamos hablando. Por eso agradezco mucho que la editorial Tantacura haya sugerido el lugar de acá. De hecho, más de algún profesor vino, porque pensaba que estaba Fontaine. La Eugenia Fediakova no pudo porque se encuentra haciendo clases. Esto es un horario nuestro de clase. Yo, como no tengo, por eso acepté hoy día. Hoy día, o sea, hice clases, pero de las 15 a las 18. El instituto se congratula y agradece que haya gente que venga acá. Muchas gracias. Joaquín, nos gustaría escucharte unos minutos. Ahí. Aquí. Bien. Muchas gracias, profesor Cristian Garay, por sus palabras. También a la Universidad de Santiago, de la cual yo también soy profesor, pero la Facultad de Derecho, por la invitación. ¿No se lo oye? Habrá que encenderlo. Los artilugios tienen alguna. Ahí sí. Bueno, agradecer al profesor Cristian Garay por su recibimiento, a la Universidad de Santiago, de la cual yo también soy profesor de la Facultad de Derecho, y a la editorial por esta invitación para conversar, entendí yo, para conversar sobre el libro, de repente sin mucho guión previsto, sino que como con lo que vaya apareciendo, así como en el momento. Yo estoy muy feliz también de que esté Rodrigo del Río, porque Rodrigo es un amigo de muchos años mío, que él ha seguido muy de cerca las cosas que yo he ido produciendo, ¿cierto? Y él también en algún sentido ha participado dándome ideas, así que tampoco es absolutamente inocente de lo que se puede haber hecho. Está implicado en algún sentido, ¿ya? O sea, no es completamente ajeno. Y bueno, esta es una novela que en realidad no es una novela propiamente tal, reconocible como tal, sino que tiene algo que ver también como con una novela filosófica o lo que se llamaba una novela moral en el siglo XVIII,
también que está escrita como con ciertas como actitudes aforísticas, ¿ya? Que son como indesmentibles y que hacen la lectura más bien fácil en algún sentido, si es que, digamos, no es entorpecida por ciertos momentos como crípticos, ¿ya? Yo he escuchado algunas críticas en la prensa, ¿cierto?, que me parecen que están correctas, creo yo, pero creo que todavía tenemos cosas que conversar sobre este texto, ¿ya? Obviamente, yo que soy de las personas que creen que el autor no es la persona más indicada para decir, o sea, que el autor no tiene la última palabra sobre lo que ahí dice. O sea, muchas veces el autor simplemente propone un comienzo y el resto lo hacen todos los que leen, ¿ya? Y especialmente las buenas lecturas, ¿ya? Y en el fondo uno muchas veces, como decía Jesús en la cruz, uno no sabe lo que hace, ¿ya? Debe ser perdonado porque no sabe lo que hace. ¿Ya? Así que, yo creo que Rodrigo va a presentar algunas ideas, algunas cosas que yo voy a ir respondiendo, a las cuales voy a ir refiriendo. Así que yo creo que podemos empezar aquí. Hola, muy buenas tardes. Primero también quería agradecer al Instituto de Estudios Avanzados y en particular al profesor Garay por este espacio. Es curioso porque yo creo que el libro tiene más que ver con la política y la geopolítica de lo que uno, digamos, estaría dispuesto a aceptar, digamos, con la portada, ¿no? Que parece una especie de Hidalgo al comienzo, ¿no? Y en ese sentido, también agradecer por supuesto a Joaquín, que como bien dice, es muy impresionante ver cómo el proyecto intelectual de Joaquín en algún sentido se resume en este libro que está espejeado, ¿no?, por obras mucho más monumentales, ¿no? Entonces, aquí hay la oportunidad de ver el despliegue, digamos, en su versión más elegante en el sentido matemático, ¿no? La solución más precisa, ¿no? Lo que más dice, lo que produce más significación con la menor cantidad de palabras, ¿no? O sea, aquí estamos en presencia de yo creo que una especie de núcleo, ¿no?, del pensamiento de Joaquín, y yo insistiría de un pensamiento que a la fuerza acaso tendríamos que designar como político, o ético-político, me esforzaría acaso Joaquín. En ese sentido yo quería comenzar preguntándole a Joaquín, porque le han preguntado mucho qué es este libro, porque de verdad que uno lo lee y uno en principio parece una novela, ¿no? Pero también parece otras cosas más, ¿no? Y muchos han hablado de estas novelas, ¿no?, vinculadas a la ilustración, ¿no?, el romanatès, ¿no?, la novela de pensamiento, ¿no?, una novela filosófica. Pero yo quisiera colocar esta novela en otra serie, o quisiera invitar a Joaquín a pensarlo en otra serie, que es la del ensayo de interpretación nacional, ¿no? Este género se dio en América Latina durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, podrán recordar a Octavio Paz con El laberinto de la soledad, ¿no? Hay un texto que dialoga muy bien con El caballero, que es Raíces do Brasil, ¿no?, de Sergio Vázquez de Holanda, ¿no?, donde más que un caballero presenta a un hombre cordial, dice, ¿no?, que es una figura bastante parecida al caballero de Chile. Y para traerlo a nuestro país, ¿no?, a nuestras costas, y se lo comenté a Joaquín antes, así que vamos a ver qué dice ahora, porque me lo resistió. Yo creo que aquí hay un pensamiento que se conecta muy bien con una especie de ensayo histórico, ensayo de interpretación nacional, que es la fisonomía histórica de Chile, ¿no?, de Jaime Seguiro. En ese ensayo, para los que no lo han leído, Iseguirre, que fue profesor de Derecho, ¿no?, que tiene muchas conexiones, ¿no?, con el mundo intelectual en el que Joaquín de algún modo desarrolló este texto. Él propone una distinción entre el caballero y el gentleman, ¿no? Es parte, obviamente, de la historiografía que se llamaría conservadora de Chile, una historiografía que, por cierto, tiene
tuvo mucho rendimiento, digamos, en crear mitos para este país, y distingue el caballero español como en esta figura más idealista del gentleman inglés, ¿no? Y eso obviamente está, digamos, invitándonos a pensar en la historia de este país, ¿no? En la historia de las élites de este país también, y en las configuraciones que se dio entre la aristocracia, por ejemplo, la burguesía a finales del XIX, ¿no? Entonces, le quería preguntar a Joaquín, más que qué significa su caballero de Chile, ¿qué significa decir caballero en Chile? ¿No? Ya. Sí, ¿se escucha esto? Mire, son varias cosas, pero para empezar de a poco. Ya, que sea un ensayo del tipo historiográfico chileno, del género, sí, puede ser, ¿ya? Pero habrá que admitir, Rodrigo, ¿ya? Y aquí yo voy a resistir un poco, que hay que reconocer, creo yo, que la historia chilena, o lo que uno llevaría como la historia oficial de Chile, o la historia extraoficial de Chile, la historia, como le quieran llamarla, hegemónica de Chile, o la historia contrahegemónica de Chile, lo que se quiera, aquí aparece como destellos muy de vez en cuando, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi idea, ¿cierto?, era construir una versión de esa historia donde, por así decirlo, la historia que nosotros conocemos de Chile en los últimos 60 años apareciera así como un mar de fondo, pero no con la preeminencia que tiene siempre en los libros de historia o los ensayos históricos, precisamente por esto, porque la construcción del personaje que se llama Carlos, ¿cierto?, que es entre comillas, el caballero de Chile, ¿ya?, o el que se cree caballero de Chile, o que se cree algo así, ¿cierto?, es una construcción, yo diría, de índole moral, ¿ya?, quien en algún sentido tiene una relación con la política que no es la relación que tienen los miembros partidarios de la política, ¿cierto?, los que participan en forma deliberada en la política, sino que aquí el caballero como que no entiende, ¿ya?, como que no entiende nada, ¿ya? Y claro, la gracia que tiene, creo yo, ¿cierto?, que yo estoy equivocado, porque ustedes saben que el autor no es muchas veces el más indicado para decir qué significa, pero lo que yo creo, de lo que yo hice, o lo que alguien que creo ser yo hizo, ¿ya?, es que la fábula moral del libro ya nos está diciendo que el mundo moral es más importante que el mundo político, ¿ya? Y que en el fondo yo estaría dispuesto a aceptar lo que dice mi amigo don Rodrigo, si es que uno admite que ya, puede ser un ensayo histórico, de acuerdo, pero la idea es que no lo sea, o sea, la idea es que termine no siendo, ¿ya? La idea es que en el fondo, cuando uno recorre el ensayo histórico, uno termina diciendo, histórico-político, uno termina diciendo, parece que el problema moral del ser humano, de cada ser humano en particular, más allá de todas las tensiones políticas y todas las lecturas políticas que puedan existir legítimamente, porque no digo que esté mal, o que sea algo repugnante de lo cual hay que alejarse, sino que más allá de todo eso, pareciera ser que existe un fondo que está oculto, que está, como por así decirlo, como que no goza de importancia política, como que está como fuera de lo político, que parece que ser realmente eso lo que importa. Y eso, que es lo que importa, no entiende bien la política, no la entiende bien, ¿ya? O sea, y es más, puede ser que no entienda absolutamente nada, o que la entienda completamente al revés, y sin embargo, pueda actuar bien, ¿ya? Porque por eso que al principio estas epígrafes inventé yo, inventé un autor en el epígrafe del libro, diciendo que los caballeros antiguos, ¿cierto?,
aun cuando vivían en la fantasía, pudieron hacer bienes, pudieron hacer cosas bien hechas, cuando la fantasía fue recta, dice. ¿Ya? Porque en el fondo la idea, creo yo, sería algo así como que la fantasía, eso como de no estar conectado con la realidad, cuando está inspirada moralmente, entonces puede superar la política. Eso creo yo. No sé si tú estás de acuerdo con eso, a ver si tú lo piensas. O sea, me parece muy interesante, sobre todo pensarlo en términos del gesto literario, ¿no? De este personaje que de algún modo encarna, ¿no? una especie de, digámoslo, esta fiesta un poco absurda, ridícula, tensa entre la moral en la mitad de una fiesta llena de políticos, ¿no? Como el caballero en la mitad de un teatro en el que está lleno de personajes que encarnan, digamos, otros sistemas de creencia, no solamente la política, pero en una buena parte de la novela sí la política. Y en ese sentido, yo le quería preguntar a Joaquín cómo él pensó el problema de la verdad, de la construcción de cierta verdad histórica y la construcción de cierta verdad política a través de este gesto moral. Es decir, cómo este personaje ingenuo, ¿no? Que se va moviendo por distintos espacios, por distintos periodos de la historia más reciente del país, ¿no? Cómo es que nos revela de algún modo, o le sirve a él, me parece, para explorar ciertos mitos de, yo creo, de la política chilena. En particular, hay un mito que a mí me parece muy interesante, que está explorado en la novela, que es, y por mito me refiero o incluso a ciertos tipos de discurso, ¿no? De estas redes de afirmaciones, el mito del anticomunismo. O sea, ¿sobre qué mitos, sobre qué verdades se sostiene el anticomunismo? Un pequeño spoiler de la novela, que no la spoilea, sino que la hace mejor, creo, los llama, digamos, a leerla. Joaquín propone, digamos, a través del caballero, una pregunta, ¿no? Que es que hay uno de los personajes, el padre en particular, que cree que el golpe de Estado no fue una ruptura del régimen socialista de Salvador Allende, sino una prolongación pero no de Allende, sino que del comunismo en particular, ¿no? O sea, como que esa es la tesis, como que hay una especie de provocación al lector, y tendrán que leerla para ver cómo lo viven ustedes. Pero la pregunta básica en esos sectores, en esas secuencias de la novela, es si esto es verdad o no, dentro de la ficción de la novela. ¿Qué implica, en el fondo, creerle al caballero de Chile este relato de la dictadura? Entonces, yo creo que aquí hay una cuestión que es muy importante, que es como esta pregunta moral que Joaquín hace a través del caballero. En realidad lo que también hace es servir de instrumento para rastrear, para visibilizar y para descubrir, ¿no? Los fundamentos y las formas, ¿no? De ciertos mitos políticos de Chile. Bien. A ver, es muy importante lo que hizo Rodrigo, porque eso es uno de los momentos fundamentales del libro, ¿cierto? Cuando el padre del protagonista, que es una persona que vive, ¿cierto?, en la cama como un poco alcoholizado, afirma que el golpe de Estado en realidad es un autogolpe. Es un autogolpe del Partido Comunista para comenzar, ya que Allende, por así decirlo, es como que no sirve para esto, ¿cierto? Hay que hacer un autogolpe ¿para qué? Para empezar la dictadura del proletariado antes que el golpe lo hagan los militares o lo haga la derecha, ¿cierto? O sea, en el fondo, este personaje cree tan imposible que la derecha haga un golpe de este tipo, que solamente pueden hacer los comunistas lo que lo hicieron. Por lo tanto, todo esto de que el golpe fue hecho por el anticomunismo en realidad es una mentira, es una mentira que se está armando, que se está simulando para instalar, digamos, una dictadura proletaria. Va a ser como la idea que es una idea completamente fantasiosa, ¿cierto? Paranoica, que tiene el protagonista, perdón, no protagonista, el papá del protagonista. Y que en el fondo, claro, el hijo no la cree, porque el hijo igual es inocente y todo no cacha mucho de nada, pero algo tiene más de conexión con la realidad, digamos. Entonces, como que no la cree tanto, pero
hay momentos hay momentos después en que como que le tinca que puede ser, ¿ya? O sea, como que le tinca que eso, que sea su papá, que era completamente descabellado, tiene algo de verdad, ¿cierto? Como algo tiene en la realidad que le hace un poco de sentido por otras cosas que van pasando, que no se las puedo decir, porque alguna gente no le dio una novela y no les puedo decir lo que pasa, ¿ya? Pero claro, lo que pasa es que una persona que leyó el libro me dijo una cosa súper interesante, que quedé como medio plop. Me dijo, lo que está diciendo tu libro en realidad es que los golpes de Estado solamente los hace la izquierda, o los hacen los revolucionarios. Y que por lo tanto, el papá del protagonista tiene razón. O sea, que por mucho que los que hacen el golpe crean que son de derecha y que están restaurando el orden, en realidad, sin saberlo, están, por así decirlo, colaborando en el progreso histórico que lleva a hacer, por así decirlo, lo que los comunistas quieren, ¿ya? Aunque crean que no lo hacen por eso, sino que lo hacen por lo contrario, ¿ya? Y por lo tanto, el padre del personaje tendría razón, digamos, tendría razón sin saber por qué la tiene, ¿ya? Bueno, eso me dijo una persona que leyó el libro. Y yo quedé un poco plop, porque a mí no se me había ocurrido esa idea. Pero dije, bueno, este libro parece que se está desarrollando, está generando pensamientos que yo no tenía previsto y que yo no me puedo hacer responsable. pero efectivamente, me parece a mí que, y de nuevo pasa esto, como digo, ¿no? Porque la idea es que, creo yo, que la fantasía moral que, por así decirlo, que sostiene al personaje principal, que no tiene, por así decirlo, ninguna conexión con la realidad misma, ¿cierto? O que tiene escasa conexión con la realidad misma, en el fondo, muy en el fondo, al ser tan fantasioso como es, igual tiene una conexión con la realidad, ¿ya? Lo que pasa es que no es la conexión que tiene con la realidad o con la verdad, en términos de lo que tú lo dices, Rodrigo, que tiene la política, ¿ya? Porque, y para ocupar la distinción que tú dijiste de Jaime Aguirre, ¿cierto?, entre el caballero y el gentilhombre, el caballero español y el gentleman de los anglosajones, ¿cierto?, que en el fondo es como la distinción de Weber entre la razón, la ética de principios y la ética de medio, la ética absoluta, o la ética de la responsabilidad, ¿cierto? Una cosa así, como en el fondo el caballero o sea, el protagonista estaría pensando con un dogma, ¿cierto? Con una verdad que está como ya revelada simplemente. Y todos sus actos estarían en función de eso. Y todo lo que va ocurriendo, en algún sentido, ocurre para reafirmar eso que él ya piensa que es lo cierto. Y lo interesante, creo yo, es que en algunos casos eso funciona. Eso funciona y eso da frutos. Aun cuando todos piensan que en el fondo cualquier comportamiento en cuanto a principio en el fondo es una locura y nos lleva directamente, ¿cierto?, a chocar contra un muro, el muro de la realidad. Bueno, aquí este trabajo dice creo yo, porque yo ya no sé lo que se puede pensar, ¿no? Pero ya, creo yo, por lo que yo traté de hacer, que un poco dice que hay casos, por lo menos este caso, en el cual su fantasía, su idealismo, y ahí está el Quijote metido también dentro del libro, ¿cierto?, lo hace más, por así decirlo, mejor persona al final, mejor persona, una persona que es un bien para el mundo y no un deterioro del mundo. Ya, ahí no sé si hay un... Sí. Bueno, yo he leído extensamente el libro y por cierto que me sugirió muchísimas cosas
Una de ellas es que reconozco esta historia mínima de la política, esta historia mínima del comunismo, el anticomunismo de las calles, el anticomunismo de salón, ¿cierto? Lo reconozco en los años 70, en el 69, y me parece muy interesante la reconstrucción que hace. Me llama la atención y me gustaría saber por qué la intensidad descriptiva de este fenómeno después pierde vigencia cronológicamente, o sea, siento que está muy fuerte, muy asentado en los 70 y ya hasta los 80, y después hay un largo hiato y vuelve a reaparecer con un sentido medio apocalíptico. Antes, si hubiéramos hablado del fin del milenio, habríamos pensado en la Punza, en Osvaldo Lira y en el catolicismo, pero aquí está bien construida la descripción de Chile actual. Son básicamente, digamos, protestantes que lo piensan a su modo. Para mí un signo, porque es la declinación, digamos, del catolicismo y el surgimiento de otra forma de ser Chile. No sé si entendí bien o mal, pero yo hice una suerte de... leí la novela como leí Palomita Blanca, la gran novela de Enrique Lafourcade sobre la época de Allende, con esa misma tensión existencial. Entonces, me gustaría a mí saber por qué hay un momento muy largo en que los años no tienen muchas significación y tampoco de no sé. Y si tú encuentras que esto del fin, digamos, que de los tiempos tiene alguna conexión con el ejercicio de esto que es, digamos, la verdad seca. Muchas gracias por esa pregunta, que es muy buena. A ver, efectivamente, ¿cierto? El monstruo o esa obsesión contra el comunismo, aquí yo diría que tiene una importancia relativa, en el sentido de que si esta novela se hubiese transcurrido en el siglo XIII, en Francia no habría sido el comunismo, habría sido la herejía de los cátaros, de los albigenses, ¿ya? Sería transcurrido, digamos, en la época de la Reforma Protestante, habría sido quizá alguna herejía de este tipo, ¿ya? O sea, en el fondo, ¿quiénes son los comunistas en este sentido? Son los grupos que están como que ofrecen una versión radicalmente distinta, ¿ya? Y por lo tanto se convierten en objeto como obsesión de quienes no quieren que eso se lleve a cabo. Ahora, hay una cosa muy importante, que es que diferencia de las herejías o de las religiones alternativas al cristianismo, que decían que este mundo estaba en manos del demonio, digamos, y que iba a ser restaurado. Claro, siempre, en todos los casos iba a ser restaurado por Dios, ¿ya? Por Dios mismo. El problema con los comunistas es que no esperan que lo haga Dios, ¿ya? Lo hacen ellos. Entonces, en el fondo asumen una responsabilidad que en el fondo los hace, por así decirlo, mucho más complejos digamos, de aquellos que simplemente esperaban que viniera un ser de otra parte a instaurar lo que ellos querían, ¿ya? Aquí ellos tienen la responsabilidad de ellos mismos lograrlo, ¿cierto? Tienen el destino en las manos de ellos o en su organización prolongada coherentemente en el tiempo y siendo capaz de reconocer las condiciones objetivas, como dicen, ¿cierto? Pero efectivamente en este libro que yo escribí, ese elemento se va como disolviendo, ese elemento como anticomunista se va como disolviendo, porque en Chile también se fue disolviendo. O sea, hubo un momento como que ya no era un gran tema ese, pero renace con el estallido social,
¿ya? Porque en el fondo como que la amenaza de la izquierda revolucionaria, que parecía ser que ya no lo era, se hace nuevamente vigente, y por eso que hay otro personaje en el libro que es muy importante, que se llama Luis, que es el amigo de Carlos, ¿cierto? Que es el que lo invita, ¿cierto?, a participar de estos como grupos que son como de ultraderecha, ¿ya? Y que son como que vienen a salvar Chile, ¿cierto? Supuestamente, ¿cierto? Y claro, este personaje está deprimido mucho tiempo, se empieza como a alcoholizar, se empieza como a autodestruir, pero cuando surge de nuevo por decirlo, la coyuntura revolucionaria, este personaje vuelve a la vida, ¿cierto? Vuelve a la vida y siente que la historia que está ocurriendo está confirmando lo que él supo, ¿cierto? Lo que él siempre insistió que todo el mundo se olvidó, ¿ya? Que aquí había una guerra. Y entonces, como había una guerra, había que ganar la guerra, ¿ya? Y que el que no estaba dispuesto a ganar la guerra, se moría nomás. Y por lo tanto dice, bueno, yo ya hice mi trabajo, yo quizás yo hablé demasiado en mi vida, ahora yo soy una piedra nomás, yo ya no doy una explicación de nada. O sea, los verdugos son los que no explican nada, ¿ya? Simplemente actúan, y los que se dedican a hablar, a analizar, a verbalizar, ¿cierto? Dice el personaje que estoy hablando aquí, no como Joaquín Trujillo, estoy hablando como el personaje, ¿cierto? Son los cristianos y los comunistas, dice que son la misma basura, que permanentemente tratan de explicar su fracaso una y otra vez, ¿cierto? Con palabras, ponerle palabras a la cosa para que las palabras rellenen el vacío que deja el fracaso, ¿cierto? Y él dice que no, él como está ya completamente claro que él tiene la razón, ya puede guardar absoluto silencio, o sea, el silencio de los verdugos, ¿ya? El famoso silencio de los verdugos, que después no dicen nada, y que cuesta mucho que, por así decirlo, como que entreguen información relevante en la historia política, ¿ya? No sé si le respondo, profesor Garay. Sí. Ahora, disculpe, una cosa para terminar, después. En el fondo, y claro, y quiénes son esas mujeres que aparecen ahí, creo yo, las mujeres que predican, que son como protestantes radicales, ¿cierto? Las que están diciendo, ¿sabe qué? Ya no, aquí la única solución es que sea Dios el que solucione todo. No, nosotros no podemos hacer nada aquí. O sea, no hay posibilidad de solucionar. Que un poco lo que piensa el Caballero de Chile sin hablar de Dios, porque el Caballero de Chile no le interesa a Dios, ¿ya? Es como cree en el bien, pero no anda como pontificando, no anda como beatificando, ¿cierto? No tiene como sentido. Ella sí, entonces en el fondo se dieron como un encuentro en eso. No sé si termina la intervención. Sí, no, sí, está muy bien. Sí, el que tiene que hablar es el autor. Lo que pasa es que me llamó la atención, bueno, la economía de palabras. Efectivamente, ese verso corto, y la forma en que se va, digamos, que describiendo. Solo me hizo ruido que se utiliza la hambruna de Ucrania como si hubiera sido un hecho falso. Eso me hizo a mí ruido, sobre todo en estos momentos. Me hace más ruido que nunca. Porque evidentemente que los comunistas se coman las guaguas, bueno, eso es una parte de lo que era el folclore, nomás, nada. A mí me parece que es una novela plebeya de la política grande, que está hecha desde los barrios marginales, pero no de cualquiera, sino que del Santiago Viejo. Cuando yo me imagino esto, Avenida Mata al sur, es más o menos la casa vieja de adobe que rechina en invierno. Entonces me llamó la atención eso mucho, y me llamó la atención también la imagen del estallido social. Solo que quisiera agregar con un poco apoyando un poco lo que estaba diciendo el profesor Garay, es que
me parece muy interesante, Joaquín, o sea, digamos un poco para darles una imagen de lo que está presente en la novela, es que parte de esta pregunta entre la moral y la política, como bien ven de las palabras de Joaquín, también está procesado a través de también otro sistema de creencias, ¿no? Que es la religión. O sea, hay personajes que precisamente creen sobre el final, y eso me parece que, digamos, en la novela, pero separándonos de ella al mismo tiempo, me parece que es una intervención de Joaquín frente a este conflicto, a esta pregunta. Lo voy a decir fuerte. Es una intervención de Joaquín frente a la pregunta de qué hacemos hoy día con el suceso, el evento, el acontecimiento del estallido, ¿no? Y una parte de las respuestas que se ha dado a esta pregunta ha sido leerlo como un acontecimiento religioso. Estoy pensando en específico en Manfred Svensson, ¿no? Cuando lo lee como el retorno de los maniqueos, ¿no? Es lo que sucedió en el estallido. De los gnósticos. De los gnósticos, perdón. Y en algún sentido, eso pone al estallido en el lugar de la pregunta por la creencia. ¿Cuáles fueron las creencias, ¿no?, buenas y malas, que hicieron, ¿no?, colapsar en algún momento, ¿no?, la convivencia pacífica entre grupos que realmente, ¿no?, tenían aspectos más complejos que la simple, ¿no?, convivencia, precisamente, ¿no? Entonces, creo que lo que puntualizaba el profesor Garay es como muy preciso. Y al mismo tiempo, no quiero dejar de apuntar que en esta lectura que hace Joaquín de estos mitos políticos y de esta pregunta aún abierta por el estallido, o sea, lo vuelve cada vez más confuso. Eso es lo que a mí me parece. O sea, a pesar de que sobre el final aclara y obliga al lector a tomar una decisión, no le voy a decir por qué, sí hay cierta inestabilidad, porque uno diría, bueno, el caballero está en contra de los comunistas, ¿no?, porque creen que se han tomado el país tanto antes como con un autogolpe, pero la figura, el erotismo del caballero de Chile, el objeto erótico del caballero de Chile, es una mujer obrera de una fábrica, ¿no?, que aparece y reaparece, que en algún sentido representa el erotismo, así como está, digamos, en la gramática del caballero, que es un objeto ideal, es una Dulcinea, ¿no?, una especie de Dulcinea que se escapa, ¿no?, y porque de hecho cuando se acerca hacia una muchacha, digamos, digamos digamos en este esquema más de derecha, una momia. Gracias. No quería adelantar, digamos, la dicción de la novela de Joaquín. Cuando se acerca una momia, digamos, un ángel, que es un ángel y después es un demonio. Bueno, tendrán que verlo, pero hay un momento en que, porque hay un momento en que esa se vuelve una cosa multiplicada, ¿no? O sea, como que se multiplican 7 hermanas, ¿no? Efectivo, ya. Hay una cosa media monstruosa, digamos. En cambio, la muchacha obrera dentro de la novela nunca tiene esa imagen monstruosa. Siempre es un objeto del bien, ¿no? Es como si dentro de este sistema medio, digamos, en el no entender del caballero, se pudiera ser comunista y anticomunista al mismo tiempo, digamos, dependiendo de la posición que uno tome en este juego, ¿no? Pero, porque sé que tenemos poquito tiempo, no quería dejar... ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo todavía? Sí. Ya, entonces me relata la otra. Se autoridad que no Sí, entonces dale. Yo te voy a decir algo. Cuando estoy olvidando lo que dijo, me gustó mucho lo que dice el profesor Garay sobre la novela plebeya de historia grande. Yo creo que esa es una muy buena definición. Ahora, yo solamente le agregaría, claro, y donde usted lo imaginó, los barrios que usted lo imaginó, que se imaginó súper bien, porque yo creo que a pesar que yo nunca viví en esos barrios, yo siempre los observaba. Entonces, creo que si usted pensó eso, quiere decir que me funcionó. Así que me parece muy bien para mí. Ahora, claro, pero
lo que pasa también es que el caballero, este señor, tiene, por así decirlo, a pesar de que él es un plebeyo, esto es importante, ojo, porque creo yo que hace la gran diferencia, que es que el chileno del mundo popular antiguo es un caballero, ¿cierto? Yo creo, es un caballero. O sea, que es lo que llamarían en España un hidalgo, ¿ya? Como de lo más bajo de la nobleza, digamos, pero por lo tanto es un caballero, ¿ya? Puede ser pobre, puede ser viejo, puede estar enfermo, ¿cierto? Puede estar en la completa decadencia, pero algo hay que es un caballero, que tiene como ciertos elementos del honor, del antiguo honor, ¿ya? Y cuando alguien está en la sintonía del honor, en algún sentido pertenece a la aristocracia, ¿ya? Eso es muy importante, creo yo, entender, porque nosotros hemos sido, por así decirlo, como víctimas de una operación sociológica desde hace unos siglos atrás, donde pensamos que la aristocracia son solamente como los grandes duques, ¿ya? Y los hombres ricos que habitan en grandes palacios, ¿ya? Y como por así decirlo, las mujeres como intrigantes, ¿cierto? Y alienadas dentro como de los coloretes, ¿cierto? Y de los corpiños, o sea, esa es una versión episódica de lo que es la aristocracia, ¿ya? Pero en el fondo, lo que por ejemplo dicen algunos filósofos, uno podría decir que incluso Nietzsche también piensa eso, que cada vez que alguien está, por así decir, admira, como por así decirlo, lo sublime o lo que está más alto, o lo que pareciera que estuviera alto en la jerarquía de los valores, y que se quiere, y que por el solo hecho de admirarlo ya es parte del club, ¿ya? Y claro, siempre están los que quieren hacer de ese club una cuestión como de plata, una cuestión como de abolengo, una cuestión como de exclusividad, ¿cierto? Estúpida. Pero eso siempre ha sido parte de los grupos humanos en cualquier lugar, ¿ya? Entonces, creo yo que es muy interesante cuando uno ve que incluso, por ejemplo, incluso dentro del marxismo existe este elemento. Por ejemplo, ustedes que en algún sentido el marxismo dice, le dice a los burgueses, ¿sabe qué, caballero? Usted, o sea, caballeros o no caballeros, ustedes piensan que habiendo destruido a los príncipes, a los reyes y habiendo hecho una revolución, por así decirlo, burguesa, piensan que se termina la historia con eso, están muy equivocados, ¿ya? Lo que ustedes hicieron es destruir lo sagrado y ahora van a tener que vérselas con eso, ¿ya? Que va a significar que el mundo se empezó a mover, ¿ya? Y como se empezó a mover, ustedes no lo van a poder detener con un decreto o decir que la revolución se acaba aquí, porque ya cualquier nueva revolución es innecesaria. Es más, ¿cierto? Es muy interesante el hecho de que algunos hayan visto que el marxismo era la venganza de los nobles, ¿ya? La venganza de la aristocracia destruida. Por eso es que la señora de Marx era una baronesa, ¿cierto? Y los cuñados eran miembros de la aristocracia de los prusiana. Nosotros hemos sido formateados por una versión de esta cuestión que es muy rígida, ¿ya? Y como es muy rígida, entonces se pierde de muchas cosas interesantes que surgen en el análisis más flexible, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que todas son cosas que yo creo que el autor no tiene la última palabra, por eso digo que yo creo sobre todo esto, que en el fondo la novelación de una novela que desde el punto de vista plebeyo, lo que está haciendo, lo que está invitando, ¿cierto?, es a tener el punto de vista de la nobleza, ¿ya? Pero no de la nobleza de la burguesía, sino que de la nobleza en el sentido puro, ¿ya? Y por eso que hay una insistencia, ¿cierto?, en la fantasía, porque la fantasía es en algún sentido
una expresión de la pureza. ¿Ya? Y respecto de lo que decía Rodrigo, yo Rodrigo, estoy de acuerdo por un lado, pero por otro lado no estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que el personaje de las varias mujeres que aparecen, yo creo que son siempre, por así decirlo, como expresión de lo que Goethe llamaba el eterno femenino, ¿ya? Que es un poco cliché lo que voy a decir, pero yo creo que un poco eso es parte del imaginario del caballero quijotesco, ¿cierto? Del caballero inocente, fantasioso. Y ahí cabe también la niña momia, ¿cierto? Que acabara el pan, ¿ya? Y también creo yo que cabe también la otra, claro, que tú tienes razón en el sentido de que pareciera ser que la mujer que aparece al final es mucho más concreta, ¿ya? Y las otras que aparecen antes están como, por así decirlo, demasiado interferidas por una abstracción. Y eso hace que, muy bien tú ves eso de que se duplica, o sea, se convierte en ocho personas, ¿cierto? Como una trinidad como desquiciada, así que se reproduce, ¿ya? Porque no es capaz de ser concreta, ¿ya? Entonces por eso que como que se convierte en muchas imágenes, que son como admiraciones de sí mismo, ¿ya? Y en cambio la que está al final, esa no es así, esa tiene una hija, ¿no? O sea, es muy concreto, es una mujer que tiene una hija, ¿ya? Pero no es como una réplica de la réplica infinita, ¿ya? Así que claro, eso te diría sobre ese punto. Sí. Ahí quería aprovechar de preguntarte también, o sea, como justamente en esta misma dinámica. Chuta, ¿qué pasa acá? Creo que el micrófono te tiene más, ¿no? Sí, me tiene mal el micrófono. Ahí. Puede ser Ahí que parece. algunos termos Sí, yo creo que sí. sí. Bueno, hay una cosa que tiene que ver con lo que Joaquín decía. No, hay una cosa con lo que Joaquín decía respecto de, digamos, estas formas plebeyas que en realidad portan nobleza y que creo que tiene que ver con una cierta como educación estética implícita que hay en la novela y que tiene que ver en particular con la música, ¿no? Cómo aparece la música dentro de la novela, ¿no? Porque el protagonista está completamente obsesionado, ¿no? Como ustedes, a los que lo leyeron bien sabrán, está completamente obsesionado con una canción que en realidad aparece antes de los deportes en las noticias, ¿no? O sea, como que esa es la forma en la que la adquiere, ¿no? Y que la escucha, y que la es la música es un deportivo. Es la música es un deportivo, ¿no? Sí, claro. Pero claro, pero para él no es la música, es un deportivo. O ahí como que, entonces como que ahí hay algo, ahí creo que me parece que hay como una especie como de gesto, ¿no? Que tiene que ver un poco con, y perdonen la referencia contingente, pero tiene que ver un poco con con este más o menos debate cultural que pasó ahora con lo de Andrea Bocelli, ¿no? Que supuestamente la gente no quería escuchar música docta porque supuestamente es elitista, etcétera. Y resulta que había gente en lágrimas, ¿no? Llorando por escuchar estas como obras supuestamente, digamos, claro, como solo para un grupo, no social. Y en el momento en que se masifican, se vuelve de pronto algo que todos podemos disfrutar, ¿no? Entonces, hay algo ahí respecto como de también yo creo del público implícito de la novela, ¿no? O sea, ¿para quién... digamos, y aprovechando que está el autor, que no quiere ser el autor, pero que es el autor, para quién está escrita un poco también en ese sentido, digamos, en un sentido, si se quiere, más como pedagógico, moral, pero estético sobre todo. O sea, ¿cuál es el mensaje en términos de educación estética que tú crees que está al interior del caballero? Uy, esta pregunta más complicada porque, a ver, yo creo firmemente en la idea de lo que se llama, ¿cierto?, la cultura o la tradición popular guión erudita, ¿ya? A la gente que me conoce siempre le digo eso, ¿ya? ¿Qué es lo que es la cultura popular erudita? Es la idea creo yo, que se puede hacer como definir como un término muy sucinto, de que no existe lo que es eminentemente popular y lo que es eminentemente docto, ¿ya? Que esas categorizaciones aisladas son falsas, ¿ya? Y que
la cultura más auténtica es la que las mezcla, ¿ya? Y donde es muy difícil decir esto es pertenece a la alta cultura adopta y esto no. O sea, aquí está como típicamente el que hizo mucho eso en los años 40, 50 fue Bertolt Brecht, ¿ya? Bertolt Brecht hacía eso. Sí. Era como un gran representante de ese tipo de arte poética, ¿cierto? Como de mezclar esas cosas, ¿ya? Al punto que no se sabía si sus obras pertenecían al repertorio clásico, digamos, o al repertorio revolucionario. Era como, estaba tensionado eso, ¿ya? Yo creo, ¿cierto? Yo creo que yo cuando este libro yo también lo pienso como enmarcado en ese tipo de factura, ¿cierto? Por eso es importante que sea un texto simple de leer, ¿ya? Que sea fácil, pero al mismo tiempo que tenga ciertos momentos donde el lector está como invitado a tener una reflexión más compleja, ¿ya? Pero tampoco abusar de eso y mantenerlo permanentemente, sino que ya, permanentemente también volver a la simplicidad sintáctica, ¿ya? A mí me ha hecho muy feliz saber que hay gente muy vieja y ya está como muchas veces con deterioro cognitivo, ¿cierto? Que leyó el libro y que le gustó mucho. Por eso quiere decir que una persona de 90 años que ya está que ya no tiene, no funciona tan fácil también como funciona alguien joven, la entiende, ¿ya? Y también me ha gustado mucho saber que hay gente como más, del mundo más popular, que la gente que no fue a la universidad, ni siquiera terminó cuarto medio, ¿cierto? Que la leyó y que la entendió. Bien, súper bien. O sea, yo dije, oye, pero que la entendí. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso es lo que debe hacer, creo yo, personalmente, lo que se debe hacer con la literatura, ¿cierto? Ser capaz de juntar a toda la gente, a todos los mundos, ¿ya? Y que la mayor cantidad de gente sienta que hay algo de ellos que está puesto ahí, ¿ya? Por lo mismo yo siempre estoy como anotando las cosas que escucho de la gente en la calle, ¿cierto? O en los taxis, o en los colectivos, como una manera, ¿cierto?, de saber cómo están pensando, cómo están verbalizando, cómo están como armando las frases, ¿cierto? Porque creo que uno tiene que incorporar esos elementos, ¿ya? Para que la cosa siga siendo popular, ¿ya? Pero que lo popular es en el fondo lo docto también al mismo tiempo, que esa es la única versión de ambas cosas que yo creo que las hace auténticas. Quería yo. Bueno, a mí me ha parecido fascinante que en los modelos esté Bertolt Brecht, la ópera de Tomás presentado. Yo en cierto modo encuentro que tu obra tiene un carácter bien atípico de novela arquetípica. Me recuerda a Jung, me recuerda un poco a esas óperas del barroco inicial, en que los personajes son la virtud, la honestidad, el mal, el bien, que fueron muy recurrentes. Casi toda el drama musical de Hispanoamérica en el barroco fue así. Entonces yo te preguntaría, ¿cuáles son las inspiraciones literarias que están detrás de tu quehacer, de tu reflexión, de tu mirada? Ya, bueno, usted ya como que respondió un poco la pregunta. Entonces, y efectivamente yo creo que el teatro barroco y la ópera barroca son muy importantes porque son, por así decirlo, son constelaciones de cuestiones elementales, en el sentido como bueno de la expresión, ¿cierto? De elementos puros. Típicamente, ¿cierto?, lo que encontramos en el teatro del siglo de hoy, ¿cierto? Como en los autos sacramentales, por ejemplo, pero también en la ópera barroca, todo eso es muy, o sea, el texto está construido con eso, efectivamente. O sea, hay que pensar que Luis, que Carlos, que las dos Carolinas, ¿cierto?, que son los personajes principales
son poquitos, ¿cierto? Son personajes arquetípicos, ¿ya? Yo no voy a decir cuáles son cuáles porque yo estaría revelando los trucos, ¿cierto? Pero hay que descubrir, ¿ya? Entonces que usted me diga eso me parece, pero oiga, muy bien. Y yo, bueno, si usted quiere que le cuente cuáles son mis... bueno, yo fui muy lector de Bertolt Brecht en la época que yo como tenía mucha simpatía por esa ideología, porque yo no la tengo, ¿ya? Pero cuando la tenía, era muy lector, pero siempre he sido muy admirador, y para mí él es el gran representante, la mejor versión de la tradición popular erudita en Europa, ¿ya? O sea, creo que lo hizo de forma pero muy bien equilibrada. O sea, la obra de los 3 centavos que usted menciona es una obra maravillosa porque mezcla exactamente eso, mezcla la música del clásica del siglo XVIII con la música del cabaret, del Berlín de los años 20-30, ¿cierto? Las voces líricas, ¿cierto? Con las voces de la canción popular, de la canción urbana de la época, ¿cierto? Como si uno mezclara una cumbia hoy día, ¿cierto? Con un área de una ópera, cosa rarísima. Esto es lo que él logró, pero lo logró de tal manera que no parece como una cosa antojadiza y una mezcla como inverosímil, sino que adquiere como una sustancia, ¿ya? Y todo el teatro épico y la música y la música que se generó en torno a Brecht, con Hans Eisler y con Paul Dessau, todo eso formó parte de un programa de popular erudito, ¿ya? Y lamentablemente la izquierda eso lo ha abandonado, ¿ya? Entonces ahora ya no creen en eso. Entonces yo siempre digo, yo cuando me eduqué en el campo, me eduqué con profesores de izquierda que eran caballeros de Chile, ¿ya? Don Daniel Cortés, don Fernando Guajar, voy a decir los nombres, caballeros de Chile, que eran un modelo, Partido Comunista. Yo eso en la juventud de izquierda de hoy día no lo veo por ninguna parte. Lo que veo es vulgaridad, ¿ya? Lamento decirlo y decepcionar a todos los que... pero eso es lo que pienso, ¿ya? Creo también que es muy importante en la elaboración del texto, como dijo Rodrigo, el tema de la música, ¿ya? Porque yo las cosas las hago pensando como en música. Entonces, aquí la banda sonora de esta novela es Carelia, que es una música de Jan Sibelius, el compositor Jan Sibelius, que tan eso, ¿ya? Que era la música que se ocupó en Zoom deportivo, ¿ya? Y que el personaje durante toda su vida, como medio leso, medio torpe, nunca puede averiguar cuál es el nombre de la música. Y como tiene poca memoria musical, tampoco se la puede aprender de memoria para ir a una disquería tararearle y que le diga, es esa, ¿ya? En ese tiempo no existía este reconocedor de música, ¿cómo se llama? No existía. Entonces, uno para saber tenía que ir a una disquería y ponerse a tararearle al vendedor, que ojalá que supiera y dijera, ya eso es Mozart, el concierto número cuánto, ya. Pero si no tenía mala memoria auditiva, uno tampoco podía hacer eso. Entonces el tipo quedaba como frustrado diciendo a la gente, ¿qué música es esta? Y la gente le decía, la música del fútbol, porque la escuchó en el fútbol, ¿ya? Pero eso no sirve de nada. Entonces, este es el otro tema que quizás no hablamos aquí, que yo también insisto mucho en el libro sobre la necesidad, que en el fondo tiene que ver con el tema de la verdad, Rodrigo, que tú decías. La necesidad de la palabra, del nombre, ¿ya? De saber el nombre de las cosas, de que las cosas tienen un nombre. Y cuando no sabemos el nombre, somos ignorantes. Yo el otro día me enteré cómo se llaman esos ganchitos que se ponen en las puertas, ¿cierto? Como pestillos, pero no son pestillos, sino que el ganchito que uno... No sabía el nombre, se me olvidó de nuevo. Pero cuando yo supe ese nombre dije, oye, realmente yo tenía un vacío metafísico que rellené sabiendo eso. Y hay otras cosas donde uno le pasa eso. Cuando uno va a una ferretería y habla con un ferretero, se entera de que hay miles de nombres de cosas, ¿ya? Que uno no sabe. Entonces uno tiene que saber escribirlas para poder preguntar cómo se llama. Bueno, el nombre, la palabra, en el fondo es un adelanto, es una prefiguración de la verdad,
¿ya? Y por eso es tan importante en este libro también la necesidad de encontrar las palabras, de saber cómo se llama la mujer, saber cómo se llama la música, que él no lo sabe, o sea, está siempre luchando con eso. Sí. Y igual hay algo, digamos, como orientándonos hacia eso que estábamos hablando de este, digamos, proyecto popular erudito que me parece como muy, digamos, en la trama del... Uy, no sé por qué. El celular. ¿Será el celular? No lo tengo acá. Para el libro. Ahí. Estupendo. Ya, ahora sí. En este proyecto popular erudito, digamos, en el que se inserta esta novela, ¿no? en esta idea, en esta orientación cultural, ¿no? Como que el caballero se empieza a quedar más solo, ¿no? O sea, como que hay muchos momentos a pesar de que no quiero decir nada al final, pero hay muchos momentos de soledad del caballero, que va perdiendo vínculos, ¿no? O sea, es un personaje que produce, o sea, digamos que a pesar de que representa un momento, una cierta orientación cultural específica, no es que lo vayan acompañando mucha gente, se está quedando medio solo, ¿no? Entonces, como que yo pienso también cómo el libro también, cómo se inserta también en la trama cultural contemporánea, ¿no? O sea, en condiciones de que, digamos, por ejemplo, la administración de la cultura hoy día está completamente abocada a una idea gremial de la cultura, es decir, una especie como de gestión de los trabajos de los trabajadores de la cultura, ¿no? Más que un proyecto nacional o popular erudito, etc. Entonces, ¿cómo esa orientación moral del caballero que se va quedando solo en su lid cultural, ¿no? Porque la caballería también era un movimiento cultural, ¿no? ¿Cómo también refleja un poco cómo tú ves también la inserción del libro, digamos, en la trama de la cultura contemporánea chilena, o las formas en que la cultura se gestiona, existe, se administra y se institucionaliza en Chile? Bueno, esa pregunta me gusta mucho a mí. ¿Por qué? Porque yo creo que este personaje ya es lo solo de 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 lo solo. O sea, no puede estar más solo. Como Adán antes de Eva. Como dice la parte como Adán antes de Eva. Está completamente solo y al principio tiene, como por decirlo, una compañía aparente porque tiene los papás en la casa y los papás después se mueren. Y después llega un gato y el gato también se muere. Y después llega bueno, quizás el único momento que no están solos cuando llega el perro y cuando llegan las dos mujeres que le vienen a predicar. Sí. O sea, son personas que te vienen a predicar y que tú tienes que por lo menos que sacar de tu casa, si no se quedan para siempre predicándote. Entonces, esa es una manera de estar acompañado en el sentido más pleno de la palabra, ¿cierto? Hay que convertirse, ¿ya? Entonces, claro, pero en el fondo todos los grandes caballeros están solos en algún sentido desde épocas antiguas. Piensen ustedes que yo hago bueno, no sé si tengo que contar esto, pero ya también lo voy a contar. Hay una parte donde se menciona a Melquisedec, al caballero Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? En la Biblia, en el Génesis, en un momento Abraham está en una batalla, una de las batallas que mete Abraham, y así como hay como un versículo que dice, bueno, y en un momento fue donde Melquisedec como que le fue a agradecer y le hizo como una ofrenda, que si se fue. Y no se sabe quién es ese Melquisedec. O sea, supuestamente Abraham era el único que conocía a Dios verdadero. Pero de repente aparece una especie como de amigo, como de hombre muy importante, al cual Abraham como que le hace un respeto, y una persona que supuestamente también es como de la onda de Abraham, pero no se sabe nada más. Aparece una vez nomás. O sea, pareciera ser que por cada caballero hay una historia. ¿Ya? Y lo que hace es que nosotros conocemos unas historias. O una historia de un caballero que otro caballero, ¿cierto? Que se ha hecho notable en un momento por su comportamiento, ¿ya? Y muchas veces somos todos hijos de esos caballeros que tuvieron un comportamiento notable, que nos dejaron un legado de virtud y de modelos, ¿ya? De conducta, ¿ya? Pero hay quizás muchos otros que están completamente solos o en universos paralelos, ¿cierto? Con otras descendencias, que no tienen por qué ser descendencias biológicas, pueden ser descendencias espirituales, ¿cierto?
Y bueno, yo creo que eso es exactamente como uno tiene que hacer lo que produce en el mundo cultural, por lo digo. O sea, creo yo que lo mejor que la persona puede hacer cuando escribe un libro es estar solo, ¿no? Y para lograr realmente, o sea, no digo que está solo siempre, pero una vez que uno ya busca los materiales, ser capaz, ¿cierto?, de encontrarse con uno mismo para que surja algo realmente propio, ¿ya? Porque si no, se tiende a imitar, ¿no? Se tiende como a buscar la aprobación de ciertos grupos que están alrededor, que están como siempre como con la fama de que son los que hay que seguir, ¿ya? Y que hay que imitar, y ahí la persona se vuelve inauténtica, ¿no? ¿Ya? Se vuelve un vasallo, o menos que un vasallo, ¿ya? Y no logra la soledad, ¿no? Está en mala compañía, ¿ya? Para decirlo así como término, en pésima compañía. Entonces creo yo que para mí eso también es como una propuesta de cómo debería en algún sentido estar el creador. Sí. Y yo quería hacer una como pregunta. ¿Tú has pensado hacer una especie de como díptico o tríptico del caballero? O sea, ¿no tienes pensada la expansión de su vida, o simplemente el relato se corta acá? No, lo que yo tengo ya escrito, así como a medias, 3 novelas cortas más que son como parte de un conjunto con el caballero, pero no son continuación del caballero, son como otros personajes chilenos. El niño Dios, por ejemplo, ya lo voy a hablar al tiro. ¿Qué es lo que es el niño Dios? El niño Dios es el niño, como el típico niño, el niño bonito de pueblo, a que todas las tías, las mamás, las abuelas, las vecinas los miman, y como que lo convierten en un político malcriado, ¿no? Se puede provocar una destrucción completa, pero también puede provocar un bien completo. Entonces, ya, es una figura también chilena muy importante. El niño Dios. Hay otros más, pero no voy a decir porque no voy a decir. Pero yo tengo 4 escritas, o sea, 3 más que caballero, que son cortas también, así como de misma extensión, y que son, claro, como imágenes de Chile, de ciertos arquetipos chilenos, que también pueden ser universales, pero para mí son chilenos, ¿ya? Que pueden ser modelos a seguir o como contramodelos también, ¿ya? Porque no todos quizás son tan así ejemplares como este personaje, ¿ya? Eso le puedo adelantar por ahora, pero qué bueno que me hace la pregunta porque... Nato Prieto nunca te llamó la atención. Sí, porque sí. Genaro Prieto tiene también, sobre todo la última novela, la que se vino a discutir muchísimo después de que se había muerto, también es arquetípica, O sea, sobre la usura, sobre quién es el demonio, y es bastante sugerente. Para mí Genaro Prieto es un gran escritor. No soy como fanático de él, pero o sea, creo que lo que yo trato de hacer se enmarca un poco dentro de ese tipo de literatura. Entonces, me parece que es como, para mí es un referente importante, ¿ya? Así que bueno que también lo menciono, porque se me había olvidado de mencionar. Sí, yo rápidamente también quería como consultarte, siguiendo un poco la línea de Cristian, ¿cómo tú posicionas la novela frente a hoy día como la literatura realista que hay, ¿no? O sea, como que hay como una especie como de obsesión con cierto, yo sé, de cierto tipo de realismo, bueno, pero acá hay una especie de realismo también. Sí.
pero que es distinto, ¿no? Tiene más que ver con una especie de realismo operático casi, ¿no? Como la realidad de las pasiones, si se quiere, o la realidad de ciertos, como decía Cristian, de ciertos arquetipos. Entonces, ¿cómo tú instalas tu literatura? O sea, como que es evidentemente opuesta, ¿no? O sea, porque no es solamente distinta o alternativa, es como opuesta, digamos, a los protocolos de hecho con los que se ha interpretado periodos como la dictadura, ¿no? Obcecadamente, ¿no? Desde ciertas como ideas de testimonio, de realismo, y tú como que estás haciendo otra cosa completamente, no solo distinta, sino que opuesta muchas veces, ¿no? Al punto de romper, digamos, el verosímil de esta literatura, digamos, contemporánea más, que incluso pareciera más anacrónica, ¿no? Como casi como, todas parecen novelas del 19 así, pero más cortas nomás, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te paras frente al realismo? Sí, a ver, gracias por esta pregunta, porque ya. Bueno, yo creo que toda literatura tiene algo de realismo para hacer literatura. O sea, es como inevitablemente el realismo ejerce esto. En cuanto a verosimilitud, está presente. Pero existen muchos tipos de realismo, Rodrigo. Y entonces, a mí lo que me parece una cosa terrible, por ejemplo, es ese realismo, es una tradición realista chilena de la denigración. ¿Ya? Ustedes van a pensar que yo soy como un realista socialista que quiere que no haya nada de denigración y que... Bueno, yo prefiero el realismo socialista. ¿Ya? Lo encuentro mucho mejor, mucho más, o sea, cholo, lo encuentro extraordinario. Y la tradición realista de la denigración me parece que en algunos casos es buena, y en algunos casos para mí es basura. O sea, perdón que se lo diga, pero por ejemplo, para hablar con nombre y apellido, a mí en una época me gustaba mucho José Donoso, pero José Donoso en algún sentido pertenece a una tradición de la denigración, o sea, de llevar a todos los personajes, perdón que lo diga, a la mierda, ¿ya? O sea, llevarlos a la cloaca, ¿ya? Porque tal vez él tenía demasiada cloaca dentro, digamos. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, en otro sentido, y también quizás a uno le parece un espanto lo que voy a decir, pero con el odio que Bolaño le tiene a estos personajes que él sabe quién son. Entonces, ¿qué es lo que él hace? ¿Cuál es el procedimiento? Odio a alguien, me cae muy mal, a alguien que existe en la realidad, ¿ya? Entonces lo convierto en un personaje para patearlo en el suelo, ¿ya? Y es como, sí, pues compadre, todos podemos hacer eso, pues y es fácil escribir así, pues, ¿ya? Pero como dice Dostoyevsky, la gran literatura lo que hace es amar a los personajes, aunque sean los peores del mundo. O sea, lo terrible que tiene el gran escritor es que tiene que apreciar a gente detestable, ¿ya? Para que ese personaje realmente exista, para que logre existir, para que logre cuajar su existencia literaria. Lo mismo pasa cuando Dostoyevsky está obsesionado con hablar desde todos los puntos de vista y encontrar el sentido de hasta las cosas más locas, ¿ya? Que es como todo lo contrario lo que hace el que está obsesionado con su yo, ¿cierto? Y con su autobiografía personal, ¿cierto? Y bla, 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 bla. Es como el realismo hacia adentro, como hundiéndose en sí mismo, Dostoyevsky todo lo contrario, ¿ya? Dostoyevsky va a la profundidad de los seres, pero de los otros. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Porque tú eres aquí el que sabe más de esto. Lo hemos hablado una otra vez. Entonces, yo personalmente, Rodrigo cuando dice eso, bueno, sí, pues, efectivamente, yo estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de esa literatura, de ese tipo de realismo, ¿ya? Por las razones que he dicho. Quizás tengo que en otra ocasión explicarlo mejor, pero creo que puede ser que esto sea muy popular lo que estoy diciendo, pero a mí no me importa, ¿no? Igual, dentro de los personajes, bueno, precisamente este personaje Luis, hay una parte donde como que declara su propia moral, y yo sé que ese digamos, te pregunto cuál fue de los personajes que más te costó escribir. Mi intuición es que él,
pero no lo sé, porque representa básicamente una cosa que Joaquín detesta, que me gustaría que si pudieras como contar un poco cómo articulas todo eso que son los capataces, le llama Joaquín, ¿no? Como es una cierta figura, ¿no? Y él, digamos, este personaje Luis que encarna esta violencia, ¿no? Que al final está muy feliz cuando todo estalla, no importa cuál sea el contexto, la idea es que las cosas estallen. ¿Cómo funciona esta figura de los capataces? ¿Y cómo pudiste escribir sobre una moralidad que tú, digamos, explícitamente rechazas? Ya voy a explicar un poco eso. No, lo de los capataces yo lo he dicho desde hace tiempo en el siguiente sentido, de que en Chile siempre la gente dice, los patrones de fondo, eso es un patrón de fondo, es como ya ser lo peor, ¿cierto? Ser un tipo agresivo, prepotente, desagradable, violento, tosco. Bueno, lo que yo siempre digo es, yo que viví en el campo desde chico, eso que están describiendo son los capataces. ¿Ya? Los patrones de fondo, muchos de ellos eran unos señores que a esa altura del partido, como dice Borges, apenas se defendían. ¿Ya? Y claro, delegaban un poco en esta violencia que ejercía otro, ¿ya? En algunos casos más que en otros, ¿ya? Pero efectivamente existe en Chile, especialmente a partir de la dictadura, una especie como de apología de esa figura del capataz, que en el fondo lo que hace es como decir, miren, aquí todos los personajes de la derecha tradicional, de la élite tradicional, fracasó, son todos unos viejos anticuados fracasados que fueron incapaces de impedir que llegara Allende al poder. Y por lo tanto ellos son los grandes responsables de todo lo que pasó en Chile, y nosotros, los capataces, que somos la derecha dura, somos los que vamos a arreglar esto, porque la élite fue completamente decadente y no lo pudo hacer. Y aquí aparecen, digamos, muchos personajes que son, en el fondo, son resentidos de derecha. Que yo diría que es la peor forma del resentimiento, porque el resentimiento de izquierda es un resentimiento que habla, que verbaliza, que argumenta. Uno puede estar en desacuerdo, puede encontrar desagradable, lo puede llegar a ser insoportable, pero bueno, por lo menos hay un objeto de escrutinio. Pero es que en este otro caso, como dice el personaje, se queda callado muchas veces y actúa en el silencio, diciendo sí, claro, sí, pero está haciendo otra cosa. ¿Ya? Y eso es lo que se llama el silencio de los verdugos, ¿ya? Que es una cosa que es como una fase como más tétrica de los capataces, ¿ya? Cuando yo digo capataces no digo, es una metáfora, obviamente, uno no está hablando contra los capataces que hubo en Chile, sino que está hablando de ese grupo que se cree poderoso con la fuerza para hacer lo que la élite fue incapaz de hacer, y que significa que claramente, ¿cierto?, pasar por encima de la historia de Chile, ¿ya? En términos así como lo hace una visión fascista, ¿cierto? Destruyo la historia. Todo lo que hubo antes, ¿cierto?, es basura, es mediocridad. Yo con mi grupo soy aquí el que viene a arreglar el problema, ¿cierto? La dictadura arregló el problema, lo dejó perfectamente compuesto para seguir adelante. Los que fracasan, ¿cierto?, son las élites, que son incapaces de preservar ese legado, ¿ya? Ese es el punto. Y claro, yo obviamente trato de pensar cómo piensa ese personaje y trato de argumentar lo mejor posible para que el personaje exista. O sea, yo incluso tengo que ser capaz de defender a ese personaje para que el personaje exista. Porque si no hago eso, ¿qué es lo que es el personaje? Es una caricatura nomás. Es una caricatura que se la lleva el viento. No tiene peso, no gravita, ¿cierto? Entonces uno tiene que hacerlo existir. ¿Cómo lo hace existir? Tratando de hacer lo más coherente posible, tratando de hacerlo lo más coherente, lo más inteligente, ¿cierto? Lo más articulado posible que uno pueda llegar a hacer con él.
¿ya? Por eso que yo efectivamente trato de hacer eso que tú dices. Con ese personaje que es Luis, que es como el antagonista, que es como el daimon, como el tentador que está detrás de Carlos diciéndole, no cacháis nada, ¿cierto? Esta autor es así como te digo yo, ¿cierto? Tienes que ir por este lado. Esto es lo que está pasando en Chile, tú no entiendes. Yo sí entiendo, ¿ya? Y como frente a ese silencio de los verdugos, igual como que el caballero se opone a un secreto, habla mucho del secreto, ¿no? Y por ejemplo, él está obsesionado con cuidar el grial, ¿no? En encontrar el grial, que no sabe dónde está, pero para cuidarlo lo que hace es crear más copas para que nadie sepa dónde está el grial. Trabaja en una cristalería. Trabaja en una cristalería, entonces porque tiene sentido porque en el fondo el grial hay más copas, entonces no se pierde. Entonces, ¿cómo opera digamos, esa forma del silencio que es distinta, ¿no? Que no es correr el tupido velo, como decía José Donoso, ¿no? Que sería como una especie de ética del capataz, ¿no? En lo que tú has visto. Pero pareciera ser que igual hay como un silencio en el caballero, ¿no? A pesar de eso, o sea, o de gusto por el silencio de estos secretos, ¿no? Yo no lo digo, es que el caballero tuvo que quedarse callado. Sí, o sea, al principio el caballero hablaba sobre su vida y nadie lo pescaba. Sí, ¿ya? Y luego encontraba que era más latero, ¿cierto? Como, está hablando de nuestras cuestiones. Bueno, al final ya se cuenta que no tiene que hablar de esto y en su frustración completa de no poder nunca subirse un caballo, entonces dice, bueno, la única manera de ayudar en el alto ideal de cuidar el grial, que el grial es la copa de Jesús, ¿cierto? Que es mítica, bueno, es fabricar muchas copas para que el grial esté muy oculto entre muchas copas. O sea, mientras más copas haya, más oculto está el grial. Pero eso no es el silencio de los verdugos. No. Eso es una manera de participar del ideal cuando no se puede subir arriba del caballo. O sea, ya que no pude subirme arriba del caballo e ir a las cruzadas a guardar el grial, porque estoy en una época donde no hay nada de eso, ¿ya? Y los caballos están corriendo en los hipódromos, lo único que puedo tener es el caballo corriendo en los hipódromos, enmascarado, ¿cierto? Los hipódromos. Bueno, son caballos, ¿no? Que no son caballos. Que no son caballos en realidad, como perros. Son como perros persiguiendo un conejo. Entonces, ¿cómo participo de esto? ¿Cómo participo del club que decía yo en Nietzsche? ¿Ya? Bueno, participo guardando la copa, cuidando la copa sin saber dónde estás. Preguntas. Sí. Eso. Preguntas del público. Sí, porque... Sí, por favor. Joaquín, buenas tardes. ¿Hay algún nexo entre tu libro El Caballero de Chile, tu libro Andrés Bello y tu libro El Dios de la Máquina? Bueno, esos otros dos libros son libros como grandes, están llenos de información y llenos de datos, ¿cierto? Como acumulaciones. Y aquí todo lo contrario, porque aquí yo pongo lo mínimo nomás, ¿cierto? Es como un ejercicio muy distinto, ¿ya? Entonces la pregunta es muy complicada para mí porque yo no lo tengo muy claro, ¿ya? Ahora, lo que yo podría decir es bueno, yo creo que con Andrés Bello sí tiene harto que ver, porque creo yo que Bello es un poco un caballero de Chile, ¿ya? Por de dónde viene, ¿cierto? Por cómo participó en la sociedad chilena, por lo que él hizo por Chile, ¿cierto? Por cómo colaboró en el progreso de Chile, en el progreso de la educación, de las leyes, qué sé yo. Es como un alto caballero, ¿ya? Y también lo fueron algunos que lo ayudaron, porque no todo el mundo lo ayudaba en ese tiempo a Bello, algunos que le hacían la vida imposible, ojo, ¿ya? Pero hubo unos que lo ayudaron porque reconocieron en él un ideal en el cual había que preservar, ¿cierto? Pero es complicada la pregunta, amigo mío, porque... La comedia, ¿no? ¿Cómo? La comedia. ¿Por el lado de la comedia? ¿Y tú? ¿Por qué aplica eso? O sea, lo que pasa es que en el libro de Joaquín sobre el dios de la máquina, ¿no? Confronta a la tragedia y la comedia, ¿no? Es como la comedia emerge de la tragedia. Entonces, ¿hay algún sentido en que uno podría leer El Caballero de Chile como una especie como de
vacuna cómica, digamos, a las lecturas trágicas de la historia de Chile. Creo que hay una cosa así como que... sí. Bueno, no sé, me dirás tú, si tú No, ahí te caché y sí. Estoy de acuerdo, sí, efectivamente, bueno, es una comedia, Cayo de Chile. Sí. ¿Ya? Y el libro de la tragedia es la lucha de la comedia en contra de la tragedia. Yo digo que el derecho es una forma de comedia. ¿Ya? El derecho trata de hacer una forma de comedia para evitar la justicia trágica. O sea, como que la justicia es una forma jurídica fuera de sí, el derecho trata como de domesticar para hacerla posible, pero con técnica, con tecné, como dirían los griegos, ¿cierto? Y esto es un gesto cómico, ¿cierto? Un gesto cómico, ¿por qué? Porque intenta lograr un final feliz. O sea, decir, no, ¿sabes qué? No quiero saber más con los finales tristes, voy a lograr un final feliz como sea, ¿ya? Aunque tenga que ceder, aunque tenga que negociar, aunque tenga que... voy a lograr. Entonces, claro, la comedia ahí es como la salida que tiene el sistema, ¿cierto? Y claro, este libro de Cayo de Chile es una comedia, efectivamente es una comedia, tiene como, pareciera que fuera una historia triste, pero en realidad al final, y realmente por el final, que no te lo vamos a decir, es una comedia, o sea, la verdad es que no es una farsa, no es una farsa, pero sí, efectivamente tiene un final feliz, yo creo. O sea, que no es un final feliz obvio, no es un final feliz de Hollywood, ya no es un happy end, pero es un final feliz. Muchas gracias. ¿Alguno de los alumnos? Bien. Ese y ese. ¿Ahora sí nomás? Sí. Profesor, una consulta. Pero, ¿cuál diría usted que es como la imprenta de la literatura chilena? Así como en el libro, siguiendo más o menos el mismo punto anterior, así como por ejemplo autores como Oscar Castro o personajes más chilenos, ¿cuál diría que es como la imprenta de la literatura chilena dentro del Caballero de Chile? Oscar Castro, sí. O sea, a mí una vez un profesor, no voy a decir quién fue, de la Chile, me dijo como así como que yo era un criollista, así como criollista, así como que estáis como reivindicando a Chile, ¿ya? Cuando Chile no tiene que, Chile no es nada, Chile es un accidente geográfico nomás y que tendrá que ser arreglado por la influencia de la civilización. O sea, es la típica actitud de los que creen que la civilización y que todo lo bueno viene de Europa o Estados Unidos y acá hay que simplemente copiar, pegar nomás, juntos, ¿ya? Y por lo tanto cualquier como visión local es como, sí, bueno, sí, tiene esa resistencia, pero ya, ojalá que se joda, ¿cierto? Y efectivamente yo creo que hay varios autores que están en la literatura como criollista que a mí me interesan, ¿ya? Entre ellos está, por ejemplo, yo le podría decir como ese gesto criollo que tiene Oscar Castro que tú mencionaste. Tú no leíste el libro, ¿cierto, Simón? Yo no. Bueno, lo cachaste si no lo he leído, digamos. Efectivamente, hay como esos tipos de literatura, ese tipo de literatura un poco ingenua, chilenamente ingenua, ¿ya? Pero oye, como deliberadamente ingenua, no ingenua porque no gastamos esta parada, sino que deliberadamente ingenua. Yo creo que va a haber un referente, exactamente, una impronta dentro de este texto. Gracias. Y el doctor. Y después. En el texto se hace una analogía entre Carlos y Luis, una analogía con Quijote y Sancho Panza. No me quedó muy claro el porqué de la analogía y me gustaría saber si me la podría explicar. Ya, bueno, efectivamente en el libro hay como, bueno, yo creo que no lo han leído, deben empezar, este libro está lleno de cosas raras, de un enredo gigante, pero bueno, cuando uno lo lee encuentra que hay coherencia, digamos, en todo el evento, pero en el libro hay una alusión al Quijote, porque el Quijote se hacía leer en el liceo antiguo chileno, ¿ya? O sea, se leía, ¿ya? Ahora yo no sé si lo leen, pero en ese tiempo, en los años 70 se leía, 60 se leía, y entonces por lo tanto este personaje también lo tuvo que leer, ¿ya? Y claro, algunos lo leían en resúmenes,
para no tener que leer el libro entero, pero él él lo lee entero porque su papá lo reta y tiene que leerlo entero, se lo lee entero, ¿ya? Entonces él llega a la conclusión que en realidad el Quijote no está loco, porque el Quijote tiene razón lo que está diciendo. ¿Cuál es el problema? El Quijote alega porque las mujeres están siendo, las doncellas están en aprietos y deben ser rescatadas, salvadas por los caballeros. Ese es el punto del Quijote. Y entonces, ¿qué es lo que él hace? Encuentra una frase dentro del Quijote donde pareciera ser que es verdad lo que dice el Quijote, que no es una fantasía, que es una realidad, ¿ya? Por lo tanto, él se siente un poco Quijote. Él, o sea, conscientemente se siente un poco Quijote, pero en un momento, así como de desparpajo, ¿cierto? Su amigo Luis le dice, oye, si aquí tú tienes que ser mi escudero aquí en este trabajo que estoy dando, no yo no soy tu escudero, tú eres mi escudero. Entonces ahí dice Carlos, pero ¿cómo yo voy a ser el escudero de este gallo? Él es mi escudero, no yo él. O sea, este tipo está loco, ¿ya? O sea, este tipo tiene la jerarquía del espíritu dada vuelta. Y ahí entonces es el momento en que es el único momento, diría yo, en la novela donde Carlos empieza a darse cuenta que existe una visión perversa, ¿ya? Que está ahí metida en su amigo, ¿ya? Pero se da cuenta por qué, por esa afirmación nomás, no por las cosas que ocurren. O sea, como que apenas se da cuenta, sino que por esa afirmación es lo que lo pone tan nervioso. ¿Tú te referías a eso, no, Francisco? Sí. A esa... Bueno, hay una cosa más también sobre esto, pero más complicado de explicarlo, que ocurre al final, ¿cierto? Esto tiene una vuelta final, ¿ya? Con la conversación que tiene con Carolina, ¿ya? Pero tiene que ver con que Luis no puede ser el Quijote, Luis tiene que ser el escudero. No Carlos el escudero. ¿Ya? La última pregunta del alumno, sí. Buenas tardes, profesor. Yo no he leído el libro, entonces estoy haciendo la pregunta en base a lo que escuché. En un momento se hace una mención a lo que habla Max Weber sobre la ética de la convicción, cómo el protagonista tiene este tipo de ética, se podría decir. Mi consulta era si esa ética está referida solamente al protagonista por su persona o por su condición de caballero. Si es en el caso de condición de caballero, es general, así como Andrés Bello, por ejemplo, también tendría esta condición de ética de la convicción. Ya, súper buena pregunta. Yo creo que Bello tiene mucho más de ética de la responsabilidad. Ojo. No, a ver, bueno, quizá yo fui medio torpe al introducir esa distinción en este caso, ¿cierto? Pero, ¿por qué? Porque en el fondo la distinción que hace Max Weber no es una distinción, por así decirlo, como de filosofía moral, es una distinción que tiene que ver con una descripción sociológica, ¿ya? Y que en algunos casos, obviamente, para Max Weber es mejor la ética de la responsabilidad que la de la convicción, ¿ya? Pero el Caballero de Chile, este personaje, Carlos, pareciera ser que tiene una ética de la convicción, ¿ya? Y pareciera ser también en el libro que eso, en este caso, es bueno, ¿ya? Y que el que tiene supuestamente una ética de la responsabilidad es Luis, y es malo, o es un astuto, pretende ser un astuto, ¿ya? No malo en el sentido moral de ser malo, sino que pretende ser un astuto, y el astuto que tiene que trabajar de toda y que va a poder, por así decirlo, como estar por sobre toda contingencia, en realidad al final fracasa. Y el otro muchas veces tiene más chance, el que tuvo la convicción. Porque en el fondo el que tuvo la convicción, algo pasa en su relación con los otros, que los otros son capaces, como por así decirlo, de convivir con él, porque hay una convicción. Pero un astuto permanente es más difícil convivir, porque en el fondo el astuto está todo el rato como hiperkinético, tiene que estar todo el rato como sacando una solución. En cambio de la convicción no.
en la comunicación es un erizo, como decía Isaiah Berlin, está como reconcentrado en su posición. ¿Ya? En algún sentido puede llegar a ser más funcional a una convivencia que el astuto de la responsabilidad. Esto es en contra de lo que podría decir Max Weber, porque es como al revés el caso de él. ¿Ya? Pero por eso que yo aquí me interesa llevar la contra mía a todos los personajes. No como estar como reafirmando las tesis, digamos. Bueno, yo creo que hemos llegado a un fin bastante grato de la parte llamada por formal. Me parece que estamos ante un libro muy interesante. Yo hace muchos años dejé de leer literatura porque la empecé a interpretar historiográficamente. Entonces empecé a encontrar los autores y dejé durante 20 años de leer literatura. Leí mucho de joven, me puse a estudiar historia, dejé de leer literatura y ahora he vuelto a leer un poco de Junger y a otros. Y por eso me llamó la atención, leí muy bien la obra y yo creo que es un excelente ejercicio intelectual y espiritual reflexionar acerca de por qué la belleza, por qué la estética pueden darnos un sentido de vida. Estamos en un momento, yo creo, que epocal. Yo no me estoy refiriendo a Chile, sino que en el cual la fealdad avanza y la belleza es replegada. La contemplación estética es llevada al último cuarto y donde el ocioso es visto como algo maligno, cuando en realidad el ocioso y la curiosidad son el origen del conocimiento. No hay nada más afirmativo que la belleza, que la contemplación y que el saber que uno no es nada y vuelve a ser nada. Estamos aquí de únicamente un tránsito corto. Por eso las cosas hay que tratar de hacerlas mientras uno esté, por ejemplo, que vivo, porque después ya no hay caso. Así que ese es un consejo. Yo me alegro que Joaquín Trujillo sea joven, porque tiene muchísimos años por entregar obra importante. Su obra de Andrés Bello es muy citada, es muy elogiada. Yo también lo quería conocer, no se crea. Y yo me alegro que ustedes hayan conocido el instituto, porque quizá algunos piensan que la Universidad de Santiago es solamente abajo, que está el campo. No saben que tenemos un edificio, digamos, 3 pisos frente a la escuela militar, ni saben que tenemos otro en Ricardo Tucami, ni saben que tenemos otro al fondo, digamos, en Matucana. Mi hijo sabe que tú eres profesor, porque mi hijo estudia Derecho en la Universidad de Santiago. Pero cuando hay acto donde está su padre no viene. Así que no. De uva ahí al fondo y hay unos sándwiches que con vergüenza tengo que decir que no los colocó el instituto, los colocó Joaquín, pero bueno, la vida es así. Y ya, muchísimas gracias.